A ver, ¿cómo se defiende una fe con miles de años de historia en pleno siglo XXI? Hoy nos vamos a meter de lleno en la estructura lógica de un conocido libro de apologética católica para ver, paso a paso, cómo construye su fortaleza de creencias desde los cimientos hasta el tejado. Para empezar, el autor, Luis Medina, no se anda con rodeos, ¿eh? Desde el minuto 1 deja claro un tono de urgencia. Nos dice que defender la fe no es una afición, no es algo opcional, sino un deber. Y ojo, porque esta idea es la que va a mover todo el argumento que vamos a ver a continuación. Vale, este es el plan de ruta. Primero, entender qué es eso de la apologética. Después, nos metemos con la pieza central, el pilar de todo, la Iglesia. A partir de ahí vemos su relación con la Biblia, cómo de ahí salen doctrinas muy concretas y cómo todo esto, según el autor, se enmarca en una guerra cultural moderna. Y ya, con eso, llegamos a la gran conclusión. Venga, pues vamos al lío. En esta primera parte ya se nos plantea la apologética no como un simple debate de ideas, sino como una herramienta de defensa, una defensa necesaria en un mundo que el autor ve como cada vez más relativista y, hostil a la fe. El libro, en esencia, la define como la respuesta organizada frente a ideas como el relativismo moral o la secularización. Es básicamente el método para dar razones de la propia fe, y para ello se usa todo: la lógica, las escrituras y la historia de la Iglesia. Un arsenal completo. Y aquí ojo, porque llegamos a la madre del cordero de todo el argumento. Lo más llamativo es que el punto de partida no es la Biblia como libro, no. El cimiento de todo es la autoridad divina de una institución, la propia Iglesia. Y claro, el autor argumenta que esta autoridad no sale de la nada, no es autoproclamada. Defiende que tiene su origen en un pasaje bíblico muy, muy concreto. Y esta es la base sobre la que se va a construir todo lo demás. Aquí la tenemos. Esta es la frase, la que el autor presenta como, digamos, la escritura de fundación. La interpreta como el momento exacto en que Cristo no solo funda una iglesia, sino que establece una jerarquía visible y, además, le promete que va a perdurar para siempre. Lo interesante aquí es ver cómo se desmenuza el versículo. Fijaos, cada elemento tiene un peso institucional. Roca se interpreta como el liderazgo visible de Pedro. Las llaves, que se mencionan justo después en el pasaje, son la autoridad para gobernar. Las puertas del Hades son la garantía de que sobrevivirá a todo. Y la sucesión es la cadena que, según esta lógica, conecta esa autoridad original hasta el día de hoy. Vale, si ya tenemos el cimiento, que es la autoridad de la Iglesia, el siguiente paso es definir su función. Y la pregunta del millón es, ¿cuál es la relación entre la Iglesia y la Biblia? ¿Quién interpreta a quién? Esta cronología es clave para entender el argumento central del autor. La idea es muy visual. La Iglesia es anterior a la Biblia. Sostiene que durante siglos hubo una comunidad de creyentes que crecía y predicaba sin tener un Nuevo Testamento cerrado y definido. No fue hasta el año 397 cuando un concilio de obispos decidió qué libros entraban y cuáles no. La conclusión, por tanto, es directa. La Iglesia compiló la Biblia, no al revés. Y para rematar ese punto, el autor se va a la propia Biblia. Presenta este versículo como la prueba de que el propio texto sagrado señala a la Iglesia, a la institución, a la comunidad, como la guardiana final de la verdad, no al libro por sí solo. Es un giro interesante. Y esto nos lleva a un cara a cara, a dos formas totalmente opuestas de ver las cosas. Por un lado, el principio protestante de sola escritura, que, según el autor, al dejar la interpretación a criterio de cada uno, provoca una fragmentación continua. Y por otro lado, el modelo católico, que pone a la Iglesia como el árbitro que asegura que la interpretación sea la misma a lo largo de los siglos. Bueno, una vez que ya se ha establecido que la Iglesia es la intérprete oficial, el libro pasa a explicar cómo ciertas doctrinas católicas, que a veces son muy debatidas, son en realidad, desde su punto de vista, la consecuencia lógica de todo lo anterior. Pongamos el ejemplo de la Eucaristía. El razonamiento que presenta el libro es bastante directo. Primero, la Iglesia tiene la autoridad para interpretar. Segundo, decide interpretar las palabras de Cristo al pie de la letra. Por lo tanto, la conclusión es que la doctrina de la presencia real no es una invención posterior, sino una consecuencia de aplicar esa autoridad al texto. Y aquí el análisis da un giro muy actual. No se queda en la teología pura y dura, sino que conecta todos estos debates con lo que define como una lucha cultural y política de nuestro tiempo. De hecho, el texto establece una conexión directa entre la defensa de la fe y la defensa de lo que considera los pilares de la civilización occidental. Cita autores como Agustín Laje para sostener que la batalla por la doctrina es, en el fondo, una batalla contra ideologías que buscan deconstruir conceptos como la verdad, la historia o la moral tradicional. Esta tabla lo deja clarísimo. El libro posiciona a la Iglesia como una especie de bastión. Frente a un relativismo donde todo vale, propone una verdad objetiva,
frente al individualismo, la idea de comunidad, y frente a la deconstrucción de la historia, la tradición con mayúsculas. La apologética, así, se convierte también en una defensa cultural. Y con esto llegamos ya al cierre del argumento. Lo que el libro nos presenta es una visión del mundo donde la fe no es tanto un sentimiento personal y privado, sino una estructura, una fortaleza construida para resistir los embates del tiempo. Y para que la idea central quede bien clara, el autor usa una analogía de la cultura pop que es bastante potente, la verdad. Compara la fe interpretada individualmente con los desastres de bricolaje de Homer Simpson. La idea es que, sin un arquitecto y sin un plano, o sea, sin la Iglesia y su tradición, el resultado está condenado a venirse abajo. En resumen, esta es la estructura, la pirámide lógica que hemos ido viendo. Todo empieza con la idea de una verdad objetiva. Esa verdad es custodiada por una única iglesia que tiene la autoridad para interpretarla. Sin esa autoridad, según el autor, todo se desmorona en el caos. Y la conclusión es que defender esta estructura es la gran batalla de nuestro tiempo. Y todo esto nos deja con la gran pregunta que está detrás de todo el libro. La defensa de una verdad heredada, custodiada y transmitida por una institución, frente a la idea de que la verdad es un descubrimiento personal, un camino que cada cual debe recorrer por su cuenta. Una tensión que desde luego da para pensar. Gracias por acompañarnos.